cuando hablamos del fotómetro de la cámara. Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes. Vamos a tratar hoy un tema que es el de fotometría y exposición. Eso nos va a llevar a revisar algunos contenidos que ya hemos visitado cuando hablamos del fotómetro de la cámara, cuando hablamos del modo en que los fotómetros funcionan, cuál es el propósito, la función que cumplen dentro de las cámaras fotográficas, pero en este caso vamos a hacer hincapié en algo que ustedes van a trabajar en el trabajo práctico número 1. La consigna del trabajo práctico número 1 está absolutamente vinculada al contenido de esta clase y tiene que ver con qué es lo que ocurre cuando bajo determinadas circunstancias que se plantean en la toma, el fotómetro de la cámara puede inducirnos a algún error de fotometría. Esto es, nosotros activamos el fotómetro de la cámara, ese fotómetro interpreta, lee la cantidad de luz que hay en la escena y sin embargo cuando vamos a ver en la fotografía obtenida, quizás nos encontremos con una sorpresa, entre comillas, al ver que algunos valores están distorsionados. Esto básicamente tiene que ver, digamos, cuando hay situaciones de iluminación que se alejan de un promedio, cuando son situaciones donde hay demasiada oscuridad o donde hay demasiada claridad. Y entonces, si el fotógrafo o fotógrafa no asume una actitud crítica y reflexiva frente a esa situación fotográfica, puede haber problemas en la fotografía que obtengamos en términos de su exposición. Esa fotografía puede quedar sobreexpuesta, subexpuesta, y esto es particularmente importante en el tipo de fotografía que ustedes van a desempeñar en la profesión. Ustedes van a fotografiar documentos, muchas veces esos documentos son claros o son oscuros, se alejan de situaciones promedios, entonces es importante que tomen en cuenta todo lo que señalamos en esta clase para una correcta exposición fotográfica a pesar de cualquier situación de iluminación que se nos pueda plantear. Volvemos entonces aquí sobre un concepto que ya hemos visto, que lo recordamos cada vez que aparece, es un concepto muy importante, el de exposición. La exposición es la cantidad de luz que llega al sensor o la película y depende de la cantidad de luz de la escena y de la sensibilidad de la película o el sensor. Esto lo hemos conversado, pero conviene siempre tenerlo bien presente en el sentido de que la cantidad de luz que tiene que llegar al sensor o a la película tiene que ser la necesaria, ni más ni menos, porque de lo contrario, si llegara mayor cantidad de luz de la que el sensor o la película necesitan en función de la escena, esa escena quedaría sobreexpuesta, mientras que si llega menos cantidad de luz, esa escena va a quedar subexpuesta. Subexpuesta es sinónimo en este caso de oscura, ¿verdad? Y sobreexpuesta de sobreiluminada, más clara. Por lo tanto, una correcta exposición tendría como fundamento una correcta medición, pero también interpretación de la escena que vamos a fotografiar. La luz, una vez que llega a la cámara, el fotómetro lee esa cantidad de luz que hay en la escena y entonces sugiere e indica al fotógrafo qué velocidad de obturación o qué diafragma o ambos son los convenientes para tomar esa escena en términos de luz, ¿sí? Entonces, toda vez que nosotros hacemos una fotografía con el fotómetro de la cámara, hacemos esto, medir la cantidad de luz que llega desde la escena hacia la cámara y que el fotómetro traduce en este par de velocidad y diafragma. Vamos en esta parte a retomar también algo que vieron ya con el profesor de la bandera cuando él dio la clase de seteo de la cámara. Recuerdan que en algún momento cuando recorren el menú o cuando recorrieron al setear la cámara
tuvieron que fijar el modo de medición que la misma hacía o hace en las tomas. ¿Por qué hacía o hace? Bueno, porque esto no es algo que se setea para siempre en la cámara. Justamente lo que facilitan las tecnologías que se aplican a la medición de la luz en la cámara es la posibilidad de establecer distintos modos de medición en función de las distintas escenas posibles que hay en una fotografía. No es lo mismo una luz o una iluminación distribuida de manera uniforme o una fotografía que tiene, por ejemplo, como fuente de iluminación única de toda la escena la luz de una vela, pongámosle. ¿No es así? Donde si es la única fuente de iluminación, tenemos en una porción muy pequeña de la escena la luz concentrada. En el otro caso, podemos pensar, por ejemplo, la escena de un banco de arena iluminado, donde la arena tiene prácticamente un contraste bastante uniforme en toda la superficie y por lo tanto allí tenemos la luz, distribuida de manera pareja. Entonces, yendo o poniendo como ejemplo estos dos extremos posibles de situaciones que se pueden dar en función de cada uno de ellos, es conveniente elegir uno u otro estilo o modo de medición, ¿sí? Si pensamos en el primero de ellos, la medición puntual, recordamos que es la que hace la cámara teniendo en cuenta una porción muy pequeña del campo visual. Esto, justamente por el ejemplo que acabamos de poner, es muy útil si está bien empleado y es bastante desaconsejable o los efectos son bastante contraproducentes si se emplea mal esta forma de medición. ¿Por qué? Porque depende de qué es lo que pongamos a medir dentro de esa pequeña porción, nos va a configurar la exposición para toda la fotografía. Entonces, con este sistema de medición puntual hay que tener el cuidado y la lectura en sentido amplio de la situación para saber si corresponde o no a la escena. La medición evaluativa parcial podríamos decir que es la anterior, pero un poquito ampliada. ¿En qué sentido? En que toma en cuenta una superficie mayor. Pasamos después a la medición ponderada al centro, donde la cámara otorga un peso mayor a la intensidad de la luz situada en un área que circula y que se encuentra en el centro del encuadre, ¿no? Como está mostrando acá el gráfico, podemos ver, digamos, la parte central con una mayor ponderación que va decayendo hacia o a medida que nos vamos acercando hacia los bordes. Y la medición evaluativa o matricial, que va a ser aquella que tome en cuenta la cantidad de luz distribuida en toda la escena y vaya a ser un promedio de esa exposición. ¿Sí? Lo mismo que para la primera y para todas, no hay una mejor que otra. Depende del cuál sea la escena que vamos a fotografiar, cuál es el modo de medición más adecuado. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que todos los fotómetros de todas las cámaras midan de la misma manera? ¿Qué es lo que se toma como parámetro de la medición? Bueno, lo que estamos viendo acá en la placa número 4 es un instrumento que es de mucha utilidad en fotografía, que es la famosa carta gris del 18%. A veces lo pueden encontrar en alguna bibliografía como sencillamente la carta gris o la carta gris de Kodak. ¿Por qué? Bueno, porque fue la empresa Kodak la que la diseñó y la patentó. ¿Por qué se llama carta gris del 18%? Porque este cartón, de toda la luz que recibe, solo refleja el 18%. De ahí viene el nombre. Y vale también aclarar que por más que podamos conseguir cartulinas o superficies similares que se asemejen a este valor de gris, sin embargo, es un invento patentado porque la precisión de la carta gris del 18% no es la que vamos a encontrar en cualquier otro material que puede estar accesibles en librerías. ¿Sí? Puede aproximarse el color, pero el índice de reflexión de otros materiales es distinto.
¿Qué tiene de importancia la carta gris? Bueno, miremos el gráfico que está aquí a la derecha, la escala de grises, y lo que vamos a observar es que nuestra carta gris del 18% equivale a un gris medio, ¿verdad? Esto que aparece aquí en la escala de grises y que, si ustedes prestan atención, aquel cuadradito que está arriba del número 5 en números romanos, es el valor de gris que tiene la carta gris del 18%. Si nos paramos en ese cuadradito de zona 5, ¿ven? Allí lo que vamos a encontrar es que si nos vamos hacia la derecha, en algún momento vamos a llegar al blanco, mientras que si nos desplazamos hacia la izquierda, en algún momento vamos a llegar al negro. ¿De qué modo? Si nos paramos en nuestra carta gris o zona 5 y abrimos un diafragma, vamos a pasar a zona 6 y al abrir el diafragma ese gris se aclara. Si pasamos a zona 7 abriendo otro diafragma, vamos entonces en el sentido de las sobreexposiciones, el gris se aclara. Si abrimos otro diafragma más en zona 8, ese gris va a ser más claro, y si abrimos un diafragma más, ya salimos de la zona del gris y vamos a llegar al blanco, ¿sí? Si hacemos en sentido contrario el mismo movimiento, en vez de abrir el diafragma, lo que hacemos es cerrarlo. Y a medida que vamos cerrando el diafragma, ese gris se va oscureciendo hasta finalmente llegar al negro. Entonces, nuestra carta gris del 18% es el parámetro que tienen todos los fotómetros. ¿Qué quiere decir que es el parámetro? Que todos los fotómetros van a medir la luz de cualquier escena como si delante suyo tuvieran una enorme carta gris. Es decir, que toda situación que pueda plantearse en términos de iluminación, tanto en intensidad como en distribución, va a ser interpretado por el fotómetro de la cámara como si delante hubiera una enorme carta gris. Esto es importante saberlo porque nos permite conocer, interpretar, proyectar qué va a ocurrir cuando la escena que nosotros tenemos delante nuestro sea algo distinto a lo que plantea una carta gris, sea algo que, por ejemplo, no tenga una distribución uniforme de luz, o sea algo excesivamente claro o algo excesivamente oscuro. ¿Por qué? Porque si vamos a algo excesivamente claro o excesivamente oscuro, nos estamos corriendo de ese gris de zona 5, ¿verdad? Y al mismo tiempo, si pensamos, por ejemplo, lo que habíamos conversado recién sobre una fotografía que tenga como único motivo una vela, lo que tenemos es una altísima concentración de luz en un punto determinado y alrededor una cantidad de luz significativamente menor, pero que a su vez ocupan una superficie mayor de la escena. Entonces, para recapitular, todo fotómetro de toda cámara siempre funciona pensando esto, que tiene un enorme cartón gris delante. Por lo tanto, toda situación a fotografiar que se asemeje a las condiciones de un cartón gris, en términos de iluminación, va a estar mejor fotometreado. Y toda situación que se aleje de la condición que puede significar un cartón gris, vamos a tener que pensar de qué manera lo ajustamos para que esa fotometría sea más correcta. Acá tenemos un ejemplo justamente que ilustra el problema que surge cuando vamos a fotografiar una escena que no contempla las condiciones del cartón gris o carta gris. La ilustración del medio es una reproducción de la carta gris. Yo he tomado las 3 fotografías en las mismas condiciones de iluminación. La foto de la carta gris está mostrando, en términos bastante fieles, podríamos decir, la reproducción del cartón gris. Ahora bien, fíjense lo que ocurre con la imagen que está a la izquierda. La imagen que está a la izquierda es en verdad una hoja blanca. Pero como el fotómetro lee la escena, la interpreta y brinda los valores al fotógrafo
imaginando, suponiendo que delante hay un cartón gris, no una hoja blanca, va a reproducir ese blanco como gris. Si vamos a la imagen que está a la derecha, la fotografía corresponde a un trozo de goma eva de color negro. Si bien la goma eva negra no es un negro muy profundo, sin embargo, fíjense que de un color negro lo que obtenemos es también un gris bastante semejante al de la carta gris. ¿Sí? ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Que el fotómetro de la cámara funciona mal? No, en absoluto. Lo que nos está diciendo es que el fotógrafo es quien debe interpretar cuáles son las condiciones de iluminación y las características que tiene el motivo que va a fotografiar. ¿Por qué? Porque la cámara no es algo inteligente, no lo corrige por sí misma, no distingue si está fotografiando una carta gris, una hoja blanca o un trozo de goma eva negra. Siempre va a tratar de llevar cualquier situación a lo que sería la medición de una carta gris. Entonces, acá está el problema. Y esto es central para la profesión de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a fotografiar documentos que por lo general están volcados en hojas que tienen distintos colores, tonos, texturas. Por lo tanto, el tratamiento que hagamos de la fotometría en esas diferentes escenas que se les puedan plantear es central. Acá tenemos un ejemplo justamente que ilustra el problema que surge cuando vamos a fotografiar una escena que no contempla las condiciones del cartón gris o carta gris. La ilustración del medio es una reproducción de la carta gris. Yo he tomado las 3 fotografías en las mismas condiciones de iluminación. La foto de la carta gris está mostrando, en términos bastante fieles, podríamos decir, la reproducción del cartón gris. Ahora bien, fíjense lo que ocurre con la imagen que está a la izquierda. La imagen que está a la izquierda es en verdad una hoja blanca. Pero como el fotómetro lee la escena, la interpreta y brinda los valores al fotógrafo, imaginando, suponiendo que delante hay un cartón gris, no una hoja blanca, va a reproducir ese blanco como gris. Si vamos a la imagen que está a la derecha, la fotografía corresponde a un trozo de goma eva de color negro. Si bien la goma eva negra no es un negro muy profundo, sin embargo, fíjense que de un color negro lo que obtenemos es también un gris bastante semejante al de la carta gris. ¿Sí? ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Que el fotómetro de la cámara funciona mal? No, en absoluto. Lo que nos está diciendo es que el fotógrafo es quien debe interpretar cuáles son las condiciones de iluminación y las características que tiene el motivo que va a fotografiar. ¿Por qué? Porque la cámara no es algo inteligente, no lo corrige por sí misma, no distingue si está fotografiando una carta gris, una hoja blanca o un trozo de goma eva negra. Siempre va a tratar de llevar cualquier situación a lo que sería la medición de una carta gris. Entonces, acá está el problema. Y esto es central para la profesión de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a fotografiar documentos que por lo general están volcados en hojas que tienen distintos colores, tonos, texturas. Por lo tanto, el tratamiento que hagamos de la fotometría en esas diferentes escenas que se les puedan plantear es central, porque no es lo mismo, digamos, si tenemos un documento escrito en papel blanco que si tenemos un documento escrito en algún papel que brinde un reflejo o tenga un índice de reflexión menor al blanco. No es lo mismo que tengan que reproducir algo escrito, por ejemplo, con algún material de color blanco sobre una hoja negra. ¿Se entiende entonces cuál es el problema de la medición? El fotómetro de la cámara no falla,
sino sencillamente que va a reproducir siempre en este mismo sentido. Veamos acá otro aspecto del mismo problema. Lo que ustedes pueden ver es una pieza de cerámica en las dos fotografías. Una fotografía tiene como fondo el mismo papel blanco de la imagen anterior y la otra fotografía, la de la derecha, tiene como fondo la goma eva negra, también fotografiada en la placa anterior. ¿Qué es lo que pasó acá? Si ustedes después desplazan y comparan las mismas imágenes, el blanco del papel salió un poquito claro, un poquito más claro que el anterior. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque tenemos un factor nuevo en la medición que hace la cámara, que es precisamente esta pieza de cerámica. Lo mismo ocurre con la goma eva negra. Lo que tenemos allí es la influencia que ese platito de cerámica tiene en la medición que hizo el fotómetro de la cámara. Por lo tanto, en términos relativos, el blanco salió un poquito más blanco que en la imagen anterior y el negro salió un poquito más negro, lo cual está bien en principio, ¿no es así? Pero ¿dónde está el gran problema? Fíjense la diferencia que hay en la iluminación que tienen los dos platos, que es el mismo en verdad, siendo las condiciones de iluminación prácticamente las mismas, ¿no? A la misma hora, en el mismo lugar, la misma intensidad. Y entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que un objeto que es el mismo aparece más claro en una fotografía y más oscuro en otra, cuando las condiciones de iluminación son las mismas. ¿Esto está bien? No, desde luego que no. ¿Por qué? Porque no podemos observar una pieza que es la misma bajo las mismas condiciones de iluminación con dos intensidades diferentes. ¿Sí? Entonces, el efecto práctico que tiene justamente el tema de la fotometría o de la buena fotometría es que si nosotros elegimos correctamente la forma de medir, vamos a corregir estas cuestiones. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, tanto en este par de fotografías como en las fotografías anteriores, de la placa anterior, lo que ocurre es que el fotómetro de la cámara mide la luz que la escena refleja. Y entonces, como decíamos antes, la luz que la escena refleja cuando tiene el papel blanco como fondo es mucha más, desde luego, que la cantidad de luz que refleja la fotografía o la escena, mejor dicho, que tiene como fondo la goma eva negra. ¿Por qué? Porque la goma eva absorbe mucha cantidad de luz de la que recibe, mientras que el papel blanco refleja esa gran cantidad de luz. Y el fotómetro, en consecuencia, lo que interpreta es que en la imagen que está a la izquierda con el fondo blanco hay mucha luz en la escena. Por lo tanto, lo que va a hacer es tender a que cerremos el diafragma o subamos la velocidad de exposición, la hagamos más rápida. Y por el contrario, en la imagen que está a la izquierda, el fotómetro va a interpretar que hay menor cantidad de luz y por lo tanto va a tender a abrir el diafragma o bien bajar la velocidad de obturación. ¿Y qué pasa entonces? El negro va a tender, en este caso el fondo negro, a hacerse un poquito más negro, pero al mismo tiempo, al bajar la velocidad de obturación o abrir el diafragma, el blanco va a quedar más blanco y es lo que nos pasa en el platito que está ubicado a la derecha. Queda mucho más blanco que el platito que está ubicado a la izquierda. Entonces acá estamos con un problema que evidentemente hay que corregir. Insisto sobre lo mismo, ¿el fotómetro de la cámara funciona mal? No, para nada, pero el fotómetro no sabe qué es lo que estamos fotografiando. Quien tiene que razonar y pensar la corrección frente a este tipo de situaciones es el fotógrafo. Si pensamos las situaciones que se plantearon en las fotografías anteriores de las placas 5 y 6, advertimos que hay un inconveniente que es el siguiente. Resulta que en todas las situaciones la cantidad de luz que llega es la misma. El problema está
en que en cada fotografía se plantea un índice de reflexión diferente en cada situación. El papel blanco refleja mucho, la goma eva refleja poco, y por lo tanto la distorsión que encontramos si pensamos las situaciones que se plantearon en las fotografías anteriores de las placas 5 y 6, advertimos que hay un inconveniente que es el siguiente. Resulta que en todas las situaciones la cantidad de luz que llega es la misma. El problema está en que en cada fotografía se plantea un índice de reflexión diferente en cada situación. El papel blanco refleja mucho, la goma eva refleja poco, y por lo tanto la distorsión que encontramos en la lectura es ese alejamiento que se produce respecto de este gris medio, gris de zona 5 que tiene la carta gris. Entonces, ese problema va a estar siempre con el fotómetro de la cámara. ¿Por qué? Porque el fotómetro de la cámara lo que lee es siempre la luz reflejada por la escena. Por el contrario, esto lo podemos solucionar midiendo la luz de otra manera. Porque ¿dónde estaría la contradicción? La luz que llega es siempre la misma en estos tres casos. El problema es que la reflexión de cada material es diferente y por lo tanto incide este índice distinto de reflexión en la lectura que hace el fotómetro de la cámara. Pero si invirtiéramos la forma de medición y en vez de depender de lo que los objetos reflejan, pensamos en la cantidad de luz que llega a la escena, nos despreocupamos de ese factor. ¿Por qué? Porque mientras se mantenga constante la cantidad de luz que llega a la escena, en términos de iluminación, eso va a ser lo mismo o el mismo valor, independientemente del índice de reflexión que tenga cada escena particular. Entonces, frente a la medición de luz reflejada que hace la cámara, tenemos una alternativa, que es la medición de luz incidente, pero que hay que hacerlo con un fotómetro externo, un fotómetro de mano que puede tener la forma del que vemos aquí en la ilustración que está a la izquierda, puede tener otro diseño. Este es un fotómetro relativamente nuevo, hay otros más antiguos con otros diseños, eso lo pueden explorar luego en internet, pero en este caso lo que va a ocurrir es que mediante esa esferita blanca que ustedes ven en la parte superior del fotómetro, va a llegar la luz que hay en la escena. Esa esferita blanca va a distribuir esa luz porque seguramente o muy probablemente llegue más desde un lado que del otro. Entonces esa esferita blanca va a promediar la lectura que hace el fotómetro de la luz incidente en la escena. Lo que tiene de particular esto es que si nosotros pensamos en términos de luz incidente, al medir con un fotómetro de la cámara la carta gris, una carta gris nos tendría que dar el mismo valor que nos otorga el fotómetro de mano midiendo luz incidente. ¿Qué quiere decir esto? Que el fotómetro de mano también va a adecuarse a un estándar que es la carta gris, pero no va a estar, entre comillas, engañado por la distorsión que produce la reflexión de algún material. ¿Por qué? Porque lee la luz que llega a la escena, no la luz que la escena refleja. Veamos acá entonces el ejemplo de lo que ocurre haciendo fotometría de luz incidente. Son los tres mismos materiales que teníamos en la placa número 5, la hoja blanca, la carta gris y la goma eva negra. A partir de la medición de luz incidente, no se vio distorsionada la lectura que hubiera ocurrido, o que ocurrió de hecho, como vimos recién, al ser que la hoja blanca refleja mucho y entonces el fotómetro de luz reflejada de nuestra cámara interpretaba como gris y lo daba en valor de gris. La carta gris queda de modo aproximado a como estaba en la lectura que hacíamos con el fotómetro de la cámara, mientras que la goma eva negra justamente aquí se oscurece y llega a un valor cercano al negro
porque no está distorsionada por ser un material que absorbió mucha radiación, como ocurría en la placa 5. Entonces, fíjense la diferencia que surge entre la lectura que hace el fotómetro de la cámara y cómo es posible que esa lectura sea corregida en términos de exposición o contemos con una exposición corregida, correcta. ¿De qué modo? O bien, como dijimos recién y como ha sido el caso, midiendo la cantidad de luz incidente, o bien trabajando con un cartón gris siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros medimos la exposición en el cartón gris en una escena, luego, si esa escena sigue manteniendo las mismas condiciones de iluminación, pero nuestro motivo es otro, por ejemplo, la hoja blanca, pero seguimos manteniendo la medición que hicimos de la carta gris, en ese caso la exposición, va a ser corregida y la hoja va a quedar en un valor cercano al valor real que tiene la hoja blanca. Del mismo modo ocurre con la goma eva negra. Si nosotros en una situación que va a mantenerse constante mantenemos el valor que obtuvimos al fotometrear la carta gris, todos los objetos van a salir correctos. Sean blancos, sean negros, sean claros, sean oscuros, reflejen más o reflejen menos. A lo sumo podemos hacer un ajuste menor, pero va a ser mucho más correcta esa exposición que la que hubiéramos hecho, como evidenció la placa 5, con el fotómetro de la cámara. Bien, entonces, recapitulando, o medimos con el fotómetro de luz incidente, o medimos con nuestra cámara una carta gris y usamos ese valor, y puede ocurrir que no tengamos ni un fotómetro de luz incidente y que tampoco tengamos una carta gris, y entonces muchas veces se suele recurrir a un gris, que es el que proporciona, por ejemplo, la hoja de un diario mientras no haya publicidades o zonas que se desvíen o hacia el blanco o hacia el negro excesivamente, sino que planteen, digamos, un texto de un diario con poca ilustración, tiene un índice de reflexión bastante similar al de la carta gris, y en ese caso se puede reemplazar también. Finalmente, aquí en la última placa, lo que tenemos es el mismo problema que se planteó en la fotografía anterior o en las fotografías anteriores respecto de esta pieza de cerámica. Las dos fotos que están arriba nos están mostrando, son las mismas que estaban ubicadas en la placa 6, nos está mostrando el problema que surge de trabajar con el fotómetro de la cámara teniendo esta escena dispar entre fondo blanco y fondo negro. Y las dos fotografías que están debajo son aquellas que surgen de haber corregido la exposición midiendo la luz incidente, y entonces el blanco del fondo se ajusta más al blanco real del papel, el negro del fondo se ajusta más al negro de la goma eva, y lo que es mucho más importante o tanto más importante o tanto importante, el objeto que está en el centro, fíjense que ahora tiene un valor bastante aproximado en ambas fotografías, ¿verdad? Si lo comparan a cuál es el valor de exposición de la cerámica que aparece en las dos fotografías que están en la parte superior. Bueno, de esta manera un poco redondeamos y nos aproximamos en el tema. Cuando tengamos el encuentro virtual por Zoom, obviamente van a surgir o van a poder plantear las dudas y vamos a poder recapitular todo esto. Lo importante es que le presten atención, del mismo modo que a otros contenidos de la materia, desde luego, pero es central poder razonar toda vez que sacamos fotografías acerca de las condiciones de iluminación, sabiendo que el fotómetro de toda cámara no es algo infalible. Mejor dicho, el fotómetro de la cámara mide bien, si funciona bien, desde luego, pero lo que no es posible es que la cámara razone cuál es el objeto que tiene delante de sí. Y entonces, muchas veces hay que correrse de la lectura que hace el fotómetro, sabiendo que funciona bajo estos principios que acabamos de ver. Si no tenemos fotómetro de mano, si no tenemos carta gris, usamos el periódico o vamos a pensar de forma conjunta
el día que nos encontremos en Zoom para trabajar sobre esta unidad o sobre este contenido, de qué modo también podemos usar otras formas alternativas para poder ajustar esta medición. Hasta luego.